Hola Leo, bendiciones. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ver nuestro video completo para de esta manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y que tú puedas ganar premios. Bueno, quiero invitarte a que separes con tiempo tus lecturas personalizadas privadas de pago porque nos quedan pocos cupos para este año y a que lo hagas a través de la información del primer comentario. El día de hoy vamos a hacer tu tarot semanal, Leo. Si no resuena contigo, puedes ir a tu ascendente, a tu signo solar o a tu Venus. Y pues es súper importante que tengas presente que es general. Toma lo que resuene, deja pasar el resto. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género e identidad a quien va dirigido. Recuerda que tiene 3 partes: tu mensaje general de la semana de parte de los ángeles, la economía y el amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejarla en los comentarios. Te dice: la salud florece en el valiente. Bueno, cuando nosotros nos atrevemos como a dedicarnos realmente a nosotros y ser nuestra prioridad, podemos empezar a fortalecer estas cosas, nuestra salud física y emocional. Y en esta semana te dicen tus guías espirituales, es importante que vuelvas a colocarte como prioridad. Siento que te estás desgastando física, emocional y hasta económicamente en ciertas personas que realmente a la larga no van a saber valorarlo. Es más, en algunas circunstancias desde ya no lo valoran. Así que te está diciendo, vuélvete a colocar como prioridad, ¿sí? Eso es súper importante. Igual es una promesa también de restauración y de sanación. Y si tú crees que esta sanación divina llega a tu vida en todas las áreas, escribe hecho está en los comentarios y decláralo. Te pido igualmente disculpas porque estoy súper enfermita pero no quería dejarlo sin su mensaje. Pero también declaro sanación a mi vida. Te dice, hallarás tu luz interior. Esta es una promesa muy importante, ¿sí? En la cual te dice que al regresar a ser tu prioridad, vas a empezar a ver todo con tanta claridad, tus metas, tus sueños, las decisiones, lo que realmente las personas representan en tu vida y tú representas en la vida de ellos. Como te digo, hay gente o situaciones a las cuales les has dado prioridad, pero ellos no harán ni harían lo mismo a futuro contigo. Así que examínate si vale la pena tanto desgaste por gente que no valora. El amor te hará fértil. Mira que para algunos de ustedes que están deseando concebir, realmente los próximos días van a ser súper fértiles, pero también me habla de que aquellos sueños que amas, que anhelas, se van a poder hacer realidad. Buenos días son buenos días para iniciar proyectos, emprendimientos, para iniciar estudios, para todo lo que deseas. Son buenos, excelentes días. Este ha sido tu mensaje general de los ángeles. Vamos a pasar a la economía. Te invito a suscribirte, activar la campanita y así apoyar nuestro refugio de animalitos y participar por premios. Tenemos las potestades remuelcan, analizan tu mensaje semanal de economía. Te está diciendo, hay personas que te quieren hacer daño, atentarán contra tu salud y contra tus bienes. Mira que cuando el tarot nos anuncia estas cosas malas, es para que actuemos a tiempo, no para que nos llenemos de temor. Entonces cuida mucho tu integridad física, cuidado con los robos en los próximos días, lee muy bien si es que tienes que firmar contratos o acuerdos, porque hay personas que, como dice, van a intentar hacerte daño a través de esta parte económica y también a través de tu salud o tu integridad. Me resuena mucho que puede ser una especie de robo o asalto. Cuidado estos días en la calle, por favor. Déjate guiar por tu intuición.
Números de la suerte: el número 55, el número 71 y finalmente el número 32. ¿Ok? Bueno, veamos qué nos quiere decir para la economía de estos días. Si puedes conseguir esencia de Arcángel Miguel en alguna tienda esotérica, te haría muy bien. Y antes de salir de tu casa estos días, reza la novena al justo juez. Sí, la que dice: si tienen ojos que no me vean, esa. ¿Listo? Importante para ti, Leo, estos días. Recuerda suscribirte para que también estés recibiendo notificaciones de rituales, oraciones, etc. Bueno, ¿qué hay para mis Leos en la economía? Veo que por un lado podrías estar recibiendo como una excelente noticia, algo en lo cual tenías esperanza. Puede ser la llegada de un dinero, un crédito, que te paguen algo, un ascenso. Esto pues te va a dar mucha alegría. También veo que algunos de ustedes van a estar, de hecho, como en una especie de celebración respecto a todo este tema. Sí, veo que definitivamente esto ha sido producto de la disciplina, del orden, de la razón, del autocontrol, del hecho de que eres autónomo, ¿sí? Y que esto pues está súper bien merecido. Por eso precisamente a veces despiertas envidia, recelos, y pues debes de cuidarte mucho, sí, en ese aspecto. Pero siéntete muy merecedor, Leo, de esta alegría que te va a llegar, ¿sí? De esta razón de alegría, porque de verdad que pues te lo mereces. Mira que estás rompiendo un ciclo kármico en cuanto a tu parte financiera. Estás rompiéndolo y pues esto es algo súper bueno, porque mira que me dice liberación de la esclavitud. Es posible que tus antepasados hayan hecho decretos, o tú mismo, por ejemplo, dicho o decretado en algún punto como que el dinero es la raíz de todos los males, que pobre pero feliz. Entonces mira que aquí me habla de sanación y liberación de toda esta situación. No es buena temporada, eso sí, para viajes relacionados con negocios, para cambiarte o mudarte como a otra ciudad. No sería un buen momento, me están diciendo, porque digamos que esos viajes o diligencias en otro lugar, en otra ciudad, no tendrían un buen resultado. Quédate donde estás, quédate haciendo las cosas que estás haciendo, que de verdad que llegan estos frutos buenos y estas alegrías. Bueno, esta ha sido la lectura para el plano de lo económico esta semana. Vamos a pasar al plano de lo sentimental. Bueno, veamos iniciales importantes para ustedes en estos días. Tenemos la letra J, la letra M o W, la letra Z, la letra A y la letra, se me cayó aquí, la letra R. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a su persona especial. Bueno, pueden haber contactos, llamadas, y que las lecturas de solteros y conexiones se separan en el tarot especial de amor que se subió el viernes y el sábado. Si no lo han visto, los invito a verlo. Bueno, tenemos mensaje canalizado por las dominaciones. Dariel dice: eres una persona nacida para liderar. No te gusta ser liderado ni recibir órdenes. Entonces creo que te está diciendo que tú tienes el control sobre una situación sentimental y amorosa. Sí, definitivamente en estos días pues sobre ti siento que va a recaer como el destino o el futuro más bien de una conexión importante en tu vida.
Esta decisión te va a traer un cambio positivo, te va a traer tranquilidad, no solamente a ti, sino a tu pareja. También esta carta del 9 de copas nos habla acerca de solución de problemas económicos que estaban afectando la conexión de ustedes como pareja, ¿sí? Entonces, pues esto es súper, súper bueno. Veo que hay mucha esperanza en ti y en esa persona especial. Si definitivamente como que veían que ya todo había terminado, esa llamita chiquita que aún quedaba se comienza a encender nuevamente y llega para ti. ¡Wow! El astro, la buena suerte. Veo que algunos están saliendo con signos de tierra, ¿no? Capricornios, Tauros, Virgo. Sí, me resuena también mucho Aries, Sagitario. Y veo que esta carta del astro me dice que llega claridad a una situación, que llega como esa especie de calma luego de la tormenta. Me encanta porque veo mucha tranquilidad, veo resurgimiento, veo optimismo en ustedes dos y yo veo que por fin se da la culminación de una etapa triste en tu vida sentimental con esa persona especial. Me dice que realmente tienes que creértelo y te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que siempre recibas tu mensaje. Entonces, créetelo. Realmente, wow, por aquí está Hashito Delgado, mi gatito más anciano, que tienes que sentirte merecedor o merecedora de las cosas que te están pasando, ¿sí? Recuerda que esa carta del consultante del Gran Tarot es la misma carta del mago, ¿sí? Es una carta que nos habla acerca de confianza en nosotros mismos también, confianza en el mundo, de seguridad. Mira que tiene la varita de mago que nos dice tú tienes la decisión o el poder. Entonces, recuerda esta promesa acá, naciste para liderar. Mira que yo veo que se aproxima movimiento en esta parte, porque te llega el carro de Hermes. Es una carta de triunfo, de victoria. Bueno, por aquí nos está acompañando Nihash. Y es una carta que nos augura que definitivamente hay alguien que te va a venir a buscar. No le vayas a buscar tú. Veo que algunos andan saliendo con Géminis, ¿cierto? Y pues viene un triunfo. Solo debes confiar en ti. Esta semana hay soluciones, hay tranquilidad, hay claridad para un asunto amoroso. Mil gracias por escucharnos. Te invito a cumplir todos los requisitos. Son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video. Nihash está moviendo la cámara. Dejarnos un emoji de frutica en los comentarios. Y así sabré que llegaste al final y mereces participar en el sorteo. Bendiciones a todos. Los llevo infinitamente en mi corazón.